La economía china está paralizada. En el tercer trimestre de este año prácticamente no ha crecido nada. ¿Por qué razón? Veámoslo. Espectacular frenazo de la economía china en el tercer trimestre de este año. La tasa de crecimiento intertrimestral de su Producto Interior Bruto apenas llegó al 0,2%. O dicho de otra manera, si esta fuera la tasa de crecimiento que se mantuviera durante los 4 trimestres de un año, la economía china ni siquiera crecería al 1% durante un ejercicio completo. Podemos comparar este paupérrimo dato, crecimiento intertrimestral del 0,2%, con el experimentado por España en el segundo trimestre de este año. Todos los analistas coincidieron en que el crecimiento de España durante el segundo trimestre de este año fue decepcionante. ¿Y qué entendemos por decepcionante en medio del rebote pospandemia? Un crecimiento intertrimestral del 1%, 5 veces más al experimentado por China. Y uno podría decir, bueno, pero es que este crecimiento intertrimestral está dopado precisamente por eso, por el rebote pospandemia. Cuidado con esto. Sí, pero tampoco tanto. En los últimos 7 años, España ha crecido en otros 2 trimestres a un ritmo del 1%. Y en todo caso, España, desde que empezó la recuperación económica en el año 2014, jamás ha crecido intertrimestralmente al 0,2%. Todos y cada uno de los trimestres, a excepción, claro, del año 2020 con el hundimiento de la pandemia, todos y cada uno de los trimestres a partir de 2014, la economía española se expandió más de un 0,2%, sustancialmente más, al doble, al triple o 4 veces más que al 0,2%. Por tanto, que China, una economía en vías de desarrollo, no una economía madura, desarrollada, donde ya solo se pueda crecer mejorando la productividad de los factores productivos disponibles, sino una economía que todavía tiene mucho margen para crecer extensivamente, acumulando capital, creando más empleo, especialmente además en un momento de recuperación, de rebote pospandemia, que esa economía emergente, con margen de crecimiento extensivo, y tras el rebote de la pandemia únicamente esté creciendo al 0,2% intertrimestral, es un crecimiento deplorable. En este gráfico podéis observar que esta tasa de crecimiento económico intertrimestral es la más baja desde el inicio de la serie histórica en el año 2011. Pero habida cuenta de que en el año 2011 y quitando periodos de crisis, China crecía mucho más que en el año 2011, podemos decir que es la peor tasa de crecimiento económico intertrimestral de China desde que empezaron las reformas tímidamente liberalizadoras de Deng Xiaoping. Básicamente, China ha estado creciendo intertrimestralmente a tasas cercanas al 3%, 3% intertrimestral. Y ahora está creciendo al 0,2%, es decir, más de 10 veces menos de lo que solía crecer China antes de la pandemia. Y quizá en este gráfico, como el eje vertical está influido por la fuerte caída del PIB durante la pandemia y la fuerte recuperación del PIB inmediatamente después de la pandemia, en este gráfico, donde el eje vertical está influido por estos valores tan extremos, no observemos adecuadamente, no observemos fácilmente la magnitud de la ralentización que está experimentando China con respecto a antes de la pandemia. Pero esto lo podemos solucionar gráficamente de un modo muy sencillo y es eliminando el año 2020. Si eliminamos el año 2020 y por tanto comparamos el crecimiento de China pre-pandemia con el crecimiento de China post-pandemia, vemos con toda claridad cuán drásticamente se está desacelerando el crecimiento económico chino. Y por cierto, si leéis sobre la ralentización del crecimiento económico chino en los medios de comunicación, no os dejéis confundir por las cifras que os ofrecen. En los medios de comunicación se suele ofrecer la tasa de crecimiento interanual, es decir, cuánto ha crecido la economía china en el tercer trimestre de 2021 con respecto al tercer trimestre de 2020, cuando todavía estaban sufriendo los efectos de la pandemia. Y ese crecimiento intertrimestral es del 4,9%, que parece un crecimiento bastante decente. Pero lo relevante es que esa tasa de crecimiento interanual, precisamente porque intertrimestralmente apenas está creciendo nada, se está hundiendo a velocidades muy aceleradas. La tasa de crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2021 era del 7,9%. Es decir, en apenas un trimestre han pasado de crecer interanualmente el 7,9%
al 4,9%. ¿Y por qué? Pues porque en el tercer trimestre de 2021, como decimos, prácticamente no han crecido nada. ¿Y a qué se debe este fuerte frenazo del crecimiento económico chino? Pues esencialmente a que su sector industrial y su sector de la construcción están contrayéndose, están en recesión. ¿Y por qué su sector de la construcción y su sector industrial están contrayéndose? Pues por dos razones que ya hemos tenido ocasión de tratar previamente en este canal. En primer lugar, el sector de la construcción chino está atravesando un proceso de reestructuración que no va a ser de corto plazo, que se va a prolongar durante bastantes trimestres porque tienen un burbujón inmobiliario similar, si no superior al que tenía España en el año 2007, y eso no lo van a poder reestructurar a corto plazo. La crisis de Evergrande es solo la punta del iceberg del problemón inmobiliario, del problemón en el sector de la construcción al que se está enfrentando China y que ya tuvimos ocasión de describir en un vídeo anterior. En segundo lugar, China está experimentando ahora mismo una crisis energética que se traduce en apagones eléctricos continuados que sufren especialmente las industrias chinas. Y precisamente por esos apagones eléctricos que sufre la industria china, la industria tiene que dejar de producir, tiene que hacer parones en su producción cuando no está siendo abastecida de electricidad. Si la industria suspende intermitentemente sus actividades porque no recibe electricidad, evidentemente el valor añadido de la industria china se hunde y por tanto su contribución al PIB también lo hace. ¿Y por qué China se está enfrentando a una crisis energética sin precedentes? Pues como ya tuvimos ocasión de explicar también en un vídeo anterior, porque las autoridades chinas, para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2, dieron la orden de reducir la producción interna de carbón. Y el sistema eléctrico chino sigue dependiendo esencialmente de la generación eléctrica a través de centrales que emplean carbón. Como la demanda de electricidad durante la pospandemia se ha elevado de manera considerable y como la oferta de electricidad ante el cuello de botella que supone la falta de carbón no ha podido aumentar en la misma medida, y como el gobierno chino controla los precios de la electricidad y por tanto no incentiva a que los consumidores racionen el uso de la electricidad y a que los productores expandan la capacidad productiva de electricidad, pues la confluencia de estas tres circunstancias ha llevado a que China sufra apagones eléctricos. Probablemente el cuello de botella de la producción interna de carbón vaya a ser solucionado próximamente, porque el gobierno chino ya ha dado órdenes de aumentar la inversión y la producción interna de carbón. Por supuesto, nos podemos olvidar de que China cumpla con sus compromisos, con sus objetivos de reducción de las emisiones de CO2, pero en todo caso es probable que la producción interna de carbón aumente y que al hacerlo se pueda restablecer el suministro eléctrico y la industria pueda volver a operar a pleno rendimiento. No obstante, también hay que tener en cuenta que esa industria es muy dependiente de las exportaciones y a lo largo del año 2022 es también probable que la demanda externa de productos chinos, conforme se vaya enfriando el rebote pospandemia, que esa demanda también caiga y por tanto las exportaciones chinas no se comporten tan bien como se habrían comportado en 2021 de no haber habido cuellos de botella en la producción de carbón y por tanto apagones eléctricos. En todo caso, este puede ser un problema que se solucione a medio plazo, pero el problema más profundo de la crisis del sector inmobiliario chino no se va a solucionar en el corto-medio plazo. Y estamos hablando de un sector que aporta más del 30% del PIB a la economía china. ¿Estamos a las puertas de la primera gran crisis económica de China en los últimos 40 años?